amigos, ya estamos listos para nuestro bloque Te lo cuento facilito y por eso quiero saludar a Paola del Carpio, que ya me acompaña para hablar el día de hoy un tema muy importante. ¿Cómo estás, Paola? ¿Qué tal? Hola, Alicia, qué gusto. Además, te cuento que hoy cumplimos un año en este bloque. Muy bien, así que excelente. Estoy muy contenta y agradecida con Latina desde redes. Estamos muy agradecidas con Latina por este espacio para poder hablar de economía semana a semana. Así es, y de economía facilito. Hoy hablamos de los niveles de vacunación infantil, Paola. Sí, y quizás muchos se pregunten qué hace un economista hablando de este tema, pero hacia el final vamos a entender por qué esto es tan importante. Ajá. ¿No? Estamos justamente en la semana de vacunación de las Américas. Así es. Y nos estamos fijando en cómo ha avanzado la vacunación, sobre todo en la primera infancia, los menores de 3 años. Hay que decir, Paola, que no solamente estamos hablando de la vacuna COVID, sino de todo el programa y el calendario de vacunación de los menores de edad. Sí, y de hecho hoy hay que decir que UNICEF, por ejemplo, reconoce que el Perú tiene uno de los programas más completos de vacunación para niños menores de 5 años. Son más o menos 5 vacunas que los protegen de 28 enfermedades, pero para esto tenemos que ponérselas a tiempo y estar haciendo el seguimiento. ¿No? Entonces, ¿qué está pasando con nuestros niños? Vimos que la cobertura de vacunación estuvo subiendo desde el año 2015. Ajá. En el 2019, justo antes de la pandemia, el 61% de los niños menores de 3 años tenía su vacunación completa. O sea que íbamos muy bien. Íbamos relativamente bien, sí, pero se cayó muchísimo en la pandemia. Pues por el cierre de economía, porque se desviaron los recursos hacia el tema del COVID. Y bueno, estamos tratando de repuntar, pero todavía estamos en 56%, bastante por detrás de ese 61% que habíamos alcanzado. Y los resultados son distintos también entre las regiones. Veamos, por ejemplo, el caso de Puno, donde solo el 33%, un tercio de los niños menores de 3 años tienen sus vacunas completas. Y en Madre de Dios y Loreto hablamos del 42%. Pues esas son las regiones con menor cobertura. Con menor cobertura, ¿no? Entonces, donde hay que hacer un mayor esfuerzo. Además, te comento, Alicia, de 10 niños, solo 4 con su esquema de vacunación completa. Entonces, eso es bajísimo. Con lo preocupante que es esto y la caída que hemos tenido, a pesar de ello, el presupuesto para la vacunación se ha reducido. Es más o menos 20% inferior de lo que era antes de la pandemia. Entonces eso nos estima que las cifras no van a subir como deberían ser. Exacto, se necesita hacer un mayor esfuerzo. Vamos con la siguiente hoja, por favor, para que Paola nos pueda explicar algunos otros detalles de la vacunación infantil. Sí, además de la vacunación, en realidad, los padres, desde que son muy chiquitos, debemos llevar a nuestros hijos a los controles de crecimiento y desarrollo. Al CRET. Al inicio, el CRET, exactamente, al inicio es semanal, luego es mensual, luego es bimensual. El control del niño sano, como también se le conoce, ¿no? ¿No? Y sin embargo, aquí así estamos un poco por detrás, ¿no? Vemos que en este momento solo el 11% de los niños tiene sus controles al día, ¿no? Y bueno, también cayó importantemente para la pandemia, pero en general es un número muy bajito. Estábamos mucho mejor, en 18%, pero igual bajo, y ahora en 11%. Pero acá algo que resalte, que quizás es contraintuitivo para las personas que nos escuchan, es que donde peor está funcionando esto es en Lima Metropolitana. ¿Y por qué? En nuestra ciudad. ¿Por qué crees? Primero, porque esto también se asocia, normalmente estos controles hay que hacerlo en horario laboral, hay poca flexibilidad en muchos trabajos, entonces eso complica mucho a las madres y padres de familia. Pero otra cosa interesante es que el programa Juntos, que no funciona aquí, que funciona más en zonas rurales, con las personas con alta pobreza, exige para el pago justamente que tengas tus controles al día. Pero más allá de los incentivos, es bien importante que entendamos las consecuencias de no vacunar y no hacer el control efectivo de nuestros hijos, que es lo que vamos a ver ahora. Y lo ponemos entonces en nuestro video wall para que vean ustedes las reales consecuencias de no mantener una vacunación pues en el calendario, ¿no? Así es. Entonces, si no vacunamos a tiempo a nuestros hijos, si no vemos su control constantemente, o bueno, si lo hacemos, mejor dicho, vamos a tener menos enfermedades en casa y también ellos van a poder tener una mejor nutrición. También porque se evitan enfermedades diarreicas, respiratorias, ¿no? Obviamente esto implica que menos niños van a morir, que van a tener mayor desempeño escolar y van a faltar menos al colegio en el futuro, ¿no? Porque claro, hemos visto niños menores de 3 años, pero todo esto tiene un efecto de largo plazo. Los padres gastan menos de su propio bolsillo en salud, en farmacia. Evidentemente el Estado también gasta menos en estar atendiendo ya enfermedades dadas en lugar de prevenir.
Y por supuesto, en el largo plazo, esto influye sobre la productividad laboral que estos niños van a tener luego y también sobre la productividad de estos padres que cuando sus hijos están enfermos tienen que estarlos acompañando. Entiendo entonces que una vez más, Paola, el tema de la prevención nos sale pues mucho más barato, ¿no? Y mucho más rendidor más adelante, si es que prevenimos en la salud de nuestros hijos, ¿verdad? Así es, de hecho hay una cifra que dice que por cada dólar que nosotros invertimos en prevenir en estos temas de vacunación, son $26 de retorno, ¿no? Todo lo que no vamos a perder en el futuro. Bueno, interesante entonces esto para poder llamar a la población, a los padres de familia que nos están mirando y que de repente no tienen el calendario de vacunación al día de sus hijos, a hacerlo, ¿no? A acudir a los centros de vacunación. Hay todo un grupo de vacunas que son totalmente gratuitas, entregadas por el Estado y que se colocan en las postas médicas. Es gratuito, podemos acercarnos a las postas médicas también para tener al día nuestros controles, que es bien importante. Claro que sí, hasta los 13 años de edad hay vacunas en nuestro país. Muy bien, Paola, muchísimas gracias por la información, haciéndoslo cuenta.